Continuamos con Apocalipsis capítulo 4. Hoy sería la clase número 14, pero seguimos con las notas de la clase número 13, porque son las notas completas de ambos capítulos, capítulo 4 y 5. Y hoy vamos a terminar con este tema de la verdadera cara de la adoración, la segunda parte. Hemos visto la semana pasada solamente la introducción a estos dos capítulos que deben de verse como una sola unidad literaria. El capítulo 4 establece a Dios como el creador supremo y vamos a ver algunos de los símbolos. Vamos a tratar de entender hoy algunos de los símbolos que Juan nos va a compartir. Y estos símbolos son sacados del Antiguo Testamento, que no hay ningún enigma, ningún misterio, ni ningún rompecabezas matemáticos para nosotros tratar de averiguar qué significa esto. Porque si entendemos estos símbolos desde el contexto del Antiguo Testamento, vamos a poder entender el mensaje que Juan nos está dando. Y como me gustaría ilustrar esto es, imagínense un cuarto de control, imagínense el aeropuerto. Ustedes saben que tienen su torre de control. Y en esa torre de control, cuando uno entra, hay todo un sistema de computadoras donde a través de símbolos y luces se lee el mapa aéreo de los aviones que están entrando, los aviones que van a salir, los aviones que están parqueados, los aviones que están en cola. Todo el mapa aéreo lo tienen en ese cuarto de control. Y en la computadora lo que se ve son símbolos. Una lucecita roja con esta señal significa esto. Una lucecita azul con esta señal significa el otro. Y los que trabajan ahí entienden esa simbología. Y acá Juan ha sido invitado al ámbito espiritual, donde está la misma presencia de Dios, a contemplar todo lo que está sucediendo en la tierra, como el cuarto de control celestial, y vamos a entender a través de estos dos capítulos, que es el corazón de la carta del libro del Apocalipsis, que en el centro de todos estos eventos que está sucediendo, por un lado, la iglesia sufriente, perseguida y amenazada desafiada a abandonar la verdadera doctrina, y por el otro lado un sistema de gobierno corrupto que se impone en un poder opresivo, que se impone en un poder maquiavélico, en un poder donde el hombre es el centro de la adoración, donde el hombre recibe tributos y descarta a Dios. Entonces acá Juan es invitado la misma presencia de Dios al cuarto de control para ver lo que está sucediendo desde la perspectiva divina. Y lo que vamos a ver van a ser símbolos, como nosotros cuando manejamos vemos símbolos. Sabemos que luz amarilla significa precaución y prepárate para parar. Luz roja significa para. Todos andamos en símbolos, los entendemos cuando manejamos. Entonces acá Apocalipsis nos va a presentar un mensaje en símbolos. Y estos símbolos están relacionados con los símbolos del Antiguo Testamento. Ya ha sido usado en la Biblia. Así que no necesitamos rompernos la cabeza en qué significa esto. ¿Será esto o será el otro? Porque el mensaje de Dios es claro. Como Él dijo en el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado es todo aquel que lee y entiende, recibe el mensaje de este libro. Así que hay bendición cuando entendemos. ¿Okay? Entonces, eso fue un poco de introducción. Sigamos entonces entendiendo este contexto, porque ya hemos visto las palabras de Cristo a las 7 iglesias locales. Y dentro de estas palabras están las advertencias divinas que va a determinar el futuro de la iglesia. Si ellos se arrepienten, Dios lo preserva. Si ellos no se arrepienten, Jesús viene a ellos y quita el candelabro o su testimonio ante las naciones, ¿no? Quita eso. Dentro de este capítulo 4 hemos visto que hay una puerta abierta en el cielo y que Juan es llamado a subir. Ahora, esto suena cuando Moisés llegó con Israel al monte Sinaí en Éxodo 19 y Dios le dice a Moisés, sube al monte para que recibas las 10 palabras, los 10 mandamientos. Sube para recibir revelación. Es la misma idea acá. Juan está siendo llamado a subir en visión, en espíritu, ante la misma presencia de Dios para recibir esta revelación.
¿Okay? Eso es lo que se nos está presentando. Ahora, Pablo también subió al tercer cielo en 2 Corintios 12, pero a Pablo no se le permitió revelar lo que vio. A Juan sí se le va a permitir revelar lo que vio. Vean ese contraste. Y hemos visto entonces que dentro de este capítulo 4 hay 24 ancianos. Se presenta un trono, uno sentado en el trono, hay 24 ancianos, hay algo parecido a un aspecto de mar de cristal, hay 4 seres vivientes. ¿Okay? Estos son los símbolos que vamos a ver ahora. Estos 24 ancianos ocurren en el Antiguo Testamento, en 1 de Crónicas 24, y es el número de las divisiones del sacerdocio que representaban al pueblo de Israel. Los sacerdotes en Israel eran los que intervenían ante Dios, representaban al pueblo, intervenían ante Dios con todo este sistema de sacrificios y rituales. Tenían un papel muy importante y muy funcional. Tenían que ser de la tribu de Leví, ¿okay? Y tenían que pasar todos estos rituales para representar la santidad de Dios en medio de su pueblo. Ellos fueron escogidos y apartados para esta tarea, y habían 24 entonces sacerdotes que representaban a Israel, ¿okay? Digamos en corte, actuaban también como jueces, como médicos, los sacerdotes en el pueblo de Israel, donde dirigían al pueblo si había alguna enfermedad que tenían que apartar a la persona de la comunidad para que no se esparza el germen o el virus, etcétera. Todo esto ya lo tenía Israel antes del microscopio, antes del descubrimiento de la medicina. Dios había dado esto a su pueblo. También vemos que en la Biblia el número 12 se usa para las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el número 12 se usa para los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir estos 24 ancianos? Entonces, si contamos a los 12 del Antiguo, representantes de las 12 tribus, y los 12 apóstoles, discípulos de Jesús, del Nuevo Testamento, vemos que estos 24 representan al pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y están delante de la presencia de Dios. Ahora, muchos han fallado en tratar de poner cronología, pero ¿cuándo sucede esto? ¿En el rapto? ¿Al final? ¿En la ascensión? Y Juan y Dios no nos está diciendo a nosotros el cuándo, porque eso no es de nuestro interés. Es más, cada vez que a Jesús se le pregunta cuándo sucederá esto, como la destrucción del templo, o en Hechos capítulo 1, versículo 7, cuando Él regrese por otra vez y le preguntan, ¿y cuándo es? Porque nosotros necesitamos tener una fecha en el almanaque para decir, tal fecha Dios dice que va a ser esto. Dios nos dice, ustedes no deben de saber el cuándo, solamente de estar atentos y saber qué va a suceder, porque así dependemos de Dios. Así que el cuándo nunca se nos responde. No sabemos cuándo, pero en el aspecto celestial esta es una realidad. El pueblo de Dios ya está sentado con Él reinando. Ahora, hay otro texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que también nos ayuda a entender esto, y es en Efesios. En Efesios capítulo 2, versículo 6, a ver si se los leo brevemente. Yo estoy con la versión Nueva Internacional. Efesios 2, versículo 6. Pablo presenta el plan redentor de Dios Padre a través de Jesucristo desde antes de la creación del mundo. Esto es lo que empieza la carta de Efesios. Y en el capítulo 2, versículo 6, se nos habla de nuestra realidad espiritual. Y miren lo que dice. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. ¿Ve que nosotros todavía no hemos resucitado? Pero en una forma simbólica y representativa, cuando Cristo resucitó, todos nosotros ya estamos garantizados que vamos a resucitar, como que ya es un hecho. Dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, o sea, reinando. Esa es la idea, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Desde una perspectiva divina, Dios ya ve la historia completa. Vaya, Dios ve la historia como si nosotros viéramos desde un balcón de nuestra casa una parada.
Podemos ver el principio, el medio y el final. Imagínense una parada, ya sea parada de Navidad, que son comunes acá. Va a pasar Papá Noel y las carrozas, ¿no?, de Navidad. Y nosotros tenemos una vista en donde podemos ver el principio, la mitad y el final. Ya sabemos todo. Y Dios, como es eterno y no está restringido en el tiempo, Él ya ve todo el plan de redención completo desde antes que ocurra en nuestro tiempo. Ya todo está hecho, consumado, completado. Y acá entonces Juan, cuando es llevado al aspecto espiritual, al cuarto de control, él ve la escena que los santos ya reinan con Cristo delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Esa es la de 24 ancianos. Ahora, ¿por qué se usa el título anciano? Es una pregunta buena que hacer. En la iglesia los ancianos eran los líderes, los que dirigían la iglesia. Y ya hemos dicho que si los 24 son representativos de toda la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces acá Apocalipsis nos está mostrando cómo nosotros estamos liderando, cómo los ancianos lideraban en el pueblo. Pablo dice algo interesante a Corintios. Cuando los corintios estaban llevando a los tribunales porque tenían problemas, en 1 Corintios capítulo 6, y Pablo les jala las orejas y dice, no es posible que ustedes no puedan solucionar los problemas en la iglesia, pero se tienen que llevar a la corte, dando mal testimonio a los de afuera. Imagínense, la gente que no conoce a Dios está viendo cómo ustedes se pelean en vez de solucionar las cosas en casa. Y dentro de ese pasaje de 1 Corintios 6, Pablo le dice a los creyentes, ¿no sabéis que ustedes van a juzgar a los ángeles? Y nosotros nos quedamos, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde dice eso? Pero por indicios, pedacitos, ventanitas, pedacitos en la Biblia nos damos a entender que cuando los creyentes reinen con Dios, porque esa es una esperanza, resucitar y reinar con Dios, vamos a tener un puesto de liderazgo o de poder discernir entre lo que se viene. No sabemos cómo será eso porque no lo entendemos en esta dimensión, pero hacia allá vamos. Una más, Daniel. Daniel es un libro que le he dicho que lean paralelo al Apocalipsis. Después de que Daniel pasó un tiempo orando, pidiendo a Dios por perdón, después de leer que el profeta Jeremías, que el tiempo del cautiverio se vencía y el pueblo tenía que regresar a Jerusalén, Daniel ora y dice que le contesta el ángel Gabriel. Viene y le contesta su oración personal, eso está en el capítulo 9. Al final, el ángel le dice a Daniel, y al final de los tiempos tú serás levantado a recibir tu herencia. Léanlo. Al final, parte del mensaje que le da. Entonces la Biblia nos dice que nosotros cuando seremos levantados, si morimos, ¿no?, resucitados, vamos a recibir una herencia. ¿Qué? Seguimos entonces. Otro símbolo que se usa acá es que se ve 7, versículo 5 de Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Ese versículo 5 está describiendo el templo celestial. Cuando Dios le dio a Moisés el patrón del tabernáculo, que era el primer templo, la carpa, Dios le dice que haga todo exactamente a las medidas que Dios le dio a Moisés, porque ese es un patrón de algo celestial, de una figura celestial. Y acá entonces vemos esta descripción del versículo 5, relámpagos, estruenos y truenos, era lo que se describe en el Sinaí, en Éxodo 19, cuando Dios le da la ley a Moisés. Dios se manifiesta en una teofanía, o sea, una manifestación divina, que es relámpagos, truenos, es la manifestación de Dios, que el pueblo teme, dice, vamos a morir, mejor tú habla con Dios y nos dices qué te dice. ¿Okay? Entonces, esta es la manifestación de Dios. Ahora, Dios está en el trono, dice 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Este número 7 ocurre muy frecuentemente en la Biblia y tradicionalmente significa algo completo. Y Dios ha creado
esta tierra, este universo, en 7, en ciclos de 7. Por ejemplo, sabemos que Dios creó la tierra en 6 días y al 7º día descansó. Y esto lo puso en nuestro sistema. ¿Se han preguntado ustedes por qué tenemos 7 días de la semana? Está en nuestro almanaque. Eso viene de Dios. Hasta países ateos que no conocen a Dios tienen 7 días. Ahora, el sistema comunista intentó erradicar, anular los 7 días y poner 9 días de trabajo, 10 días de trabajo. Rusia lo hizo. Rusia puso 9, 10 días de trabajo y de ahí un día de descanso, 9 o 10 días de trabajo, y lo que sucedió es que la gente no rendía y menos podían fabricar. Que lo ideal es 6, o lo perfecto es 6 de trabajo y 1 de descanso, que nuestro cuerpo está equipado así. Así que si trabajamos 7 días de un solo y descansamos al 8º, tengamos cuidado porque nuestro cuerpo no va a ese ritmo. El ritmo es 6, descanso, 6, descanso. Eso está en las escrituras y en nuestra naturaleza, en la creación. Ahora, en la Biblia también se describe, en la Biblia, ¿no?, en el Antiguo Testamento, no solamente los días, pero los altares, los animales del sacrificio, el rocío del agua, todo alrededor de 7. 7 veces 7. Las actividades concernientes con las funciones del hombre, si tenías que purificarte, si estabas contaminado, tenías que salir por 7 días. La mujer, cuando tenía su ciclo menstrual, tenía que salir y purificarse 7 días, ¿no? Todo un ciclo de 7, todo eso está en la Biblia. En el Apocalipsis, entonces, la música de la eternidad, por ponerlo así, va también en ritmos de 7 o a son de 7. Y lo que se nos dice es que la creación, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que la creación, la vida de fe o la religión, la sociedad, van en ritmos de 7. Ahora, ¿qué significa eso? Recuerden que se escribió a 7 iglesias locales, que simbolizan a la iglesia real, ¿no? Que hemos visto. Ya vamos a ver en el capítulo 6 7 sellos que se van a abrir, 7 trompetas y 7 copas. Se va a repetir esto que vamos a estudiar. Juan entonces está arreglando su material en 7 para manifestar la voz de Dios en cada escena. Que esto lo que ve es Dios en su total perfección. Eso es lo que simboliza lo que ve en el versículo 5. En el que está sentado en el trono no es César, no es un rey, no es un humano, es Dios en su total perfección. ¿Okay? Esa es la idea. Ahora, en el versículo 6 vemos grupos de 4. También en el capítulo 7:1. Miren lo que dice 4:6. Y había algo parecido a un mar de vidrio. Eso es lo que había en el templo. Había una vasija de bronce donde el sacerdote se tenía que lavar, limpiar, para poder, después de los sacrificios, después de tomar las cosas, se tenía que limpiar las manos. Entonces el mar simboliza la limpieza que sucedía con los sacerdotes, ¿no? El ritual. Ok, versículo 6, algo parecido con un mar transparente de cristal, ¿no? En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Otra cuestión para nosotros, ¿qué es esto? Cubiertos de ojos por delante y por detrás. Este es un símbolo, ¿ah? No es que literalmente eran 4 monstruos con ojos de todo, pero eran 4 seres vivientes. Ahora, vamos a ver esto, qué es lo que simboliza. Los 4. Daniel capítulo 8:8, porque nuevamente les he dicho, para poder entender los símbolos del Apocalipsis tenemos que ir al Antiguo Testamento que nos explica. Pero Daniel 8:8 nos habla de un macho cabrío o un animal que tenía 4 cuernos y cada uno de los cuernos simbolizaba un rey. ¿Cómo sabemos esto? Porque el ángel le interpreta la visión a Daniel. Eso está en Daniel 8:8. Entonces los cuernos significan reyes y ya vemos que estos eran los precursores de los que venían después de Babilonia, los medopersas, Grecia, Siria, Antíoco Epífanes y de ahí Roma, ¿no? 4 reyes que fueron profetizados en tiempo de Daniel que iban a tomar o ser una amenaza para el pueblo de Dios. Ok, también vemos en Hechos 10, Pedro tiene una visión de una manta que desciende de los cielos con animales impuros y dice que venía de los 4, como dice, hay que leer Hechos 10,
11, de los 4 puntos de la tierra venía esta manta. ¿Ok? Ahora, la manta representa el mundo gentil en ese contexto. Dios le estaba dando la misión a Pedro de que tenía que llevar el evangelio a los gentiles y no solamente a los judíos, según el pasaje del capítulo 10 y lo que sucede después con Cornelio y su familia, que recibe la visita de Pedro. Entonces, el número 4 en Apocalipsis, en esta escena, simboliza el mundo creado. Tiene que ver con el compás o los puntos del compás, norte, sur, este, oeste, la creación de Dios. ¿Okay? El mundo creado. El mundo nosotros reconocido, ¿no? El mundo universal. Ahora, la Biblia habla de 4 puntos cardinales o los 4 vientos de la tierra. Y estos seres vivientes representan la naturaleza en la manera más sencilla que está alabando a Dios. Cuando uno ve la cara de cada una de estas criaturas, Ezequiel capítulo 1 lo describe. Ezequiel capítulo 1, este profeta tiene su primera visión, y quizás lo confunda, pero no, apunten para que lean y puedan ustedes en sus notas poder ver, ok, ¿qué tiene que ver estos 4 seres con Ezequiel 1? Porque Ezequiel los ve. Ezequiel ve a estos 4 seres vivientes con 7 alas y los llama querubines. Ahora, nosotros pensamos que los querubines son esos angelitos gorditos de bebé que tienen alas y tienen sus arcos, ¿no? Como en tiempos medievales se dibujaban en las catedrales. Pero no, acá los querubines se simbolizan porque representan el mundo animal, el mundo de las aves, el mundo del ganado, el mundo terrestre y el hombre. Porque cada uno de estos seres tenían 4 caras en sí, representan la creación de Dios. ¿Qué vemos entonces delante de la presencia de Dios? Vemos el templo, la misma presencia de Dios, y vemos la creación dándole honra a Dios, tributo a Dios. Todo esto que Dios ha creado, según la palabra del Señor, como el Salmo 19 nos dice, que los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos manifiestan la gloria de Dios. Si nosotros nacemos en una isla remota y nunca hemos tenido una Biblia en nuestras manos, el tan solo ver lo hermoso de la creación, de la naturaleza, los animales, el mecanismo de los animales, cómo trabaja, eso en nuestra mente creativa, humana, de pensar, seres racionales, nos haría concluir, hay un creador detrás de todo esto. Así como cuando uno crea un muñeco, un títere, hay un diseñador, esta naturaleza nos grita a voz en cuello, hay un creador, búsquenlo, que él se va a manifestar. Entonces la naturaleza nos manifiesta al artista detrás, al gran artista detrás. Y esta naturaleza, al manifestarnos al artista, al creador, lo glorifica. Cuando la naturaleza nos apunta a Dios, está glorificando a Dios, le está dando la honra que merece. Pues nosotros pensamos que dar gloria a Dios es cantarle, ¿no? Aleluya, aleluya, gloria a Dios, y le estamos dando gloria a Dios. Pero de una manera muy sencilla, cuando cumplimos las funciones de seres humanos, estamos trayendo gloria a Dios. Por ejemplo, cuando cumplimos la función de ser padres, buenos padres, de enseñar, de dirigir, estamos dando gloria a Dios, porque estamos cumpliendo con una función que Él nos ha dado innata a nuestra naturaleza. Y cuando lo reconocemos a Él y lo exaltamos a Él, en vez de yo doblar mi rodilla a un ídolo o decir es que yo merezco el reconocimiento, lo estamos realmente honrando a Él. Entonces, cada vez que nosotros funcionamos como verdaderos seres humanos, estamos dando gloria a Dios. Pero cuando decimos, yo soy, por decirlo así, yo hago buenas obras o soy buena porque tengo que dar cuentas a mi Creador, lo reconocemos y le damos la gloria que Él se merece. ¿Okay? Y esto es lo que está sucediendo en la presencia continua de Dios. La naturaleza lo está alabando. Seguimos entonces. Vean ese pasaje de criaturas vivientes en Ezequiel 1. ¿Okay? Ahora, dice que venía de los 4 vientos, ¿no? O sea, de la creación.
de toda la naturaleza. Acá entonces podemos ver la naturaleza representada, o como dijo Pablo en Romanos capítulo 1:20. A ver si lo leo, porque es otro versículo clave. Romanos 1:20. Él dijo algo para poder entender esto de los seres vivientes. Dice así, mi versión nuevamente es la Nueva Internacional. Dice así, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, ni el indígena en la remota tierra no tiene excusa en decir, esto es la obra de un creador. O sea, la misma naturaleza nos señala y nos apunta a Dios. Ok, seguimos entonces con estos 4. Después vamos a conversar si tienen preguntas. Ahora, capítulo 5 de Apocalipsis. Regresamos a Apocalipsis. Entonces están cantando estos seres vivientes y los 24 ancianos le rinden, tú eres digno, versículo 11, Señor, Dios nuestro, de recibir toda gloria, ¿verdad? Honra y poder, porque tú creaste la cosa. Entonces, capítulo 4 es la exaltación de Dios como creador. El capítulo 5 es la escena relacionada a Dios como redentor. Ahora vamos a conocer a Dios que redime. Y la palabra redentor significa que rescata. Dios crea y Dios rescata. ¿Rescata qué? Al ser humano que nos hemos metido en apuros. Nosotros mismos hemos hecho un desfalco de la misma naturaleza de Dios. Hemos arruinado nuestra relación con Dios, hemos arruinado nuestra relación unos con otros. Traemos celos, traemos envidia, traemos egoísmo, traemos destrucción. Cada vez que el ser humano se sienta en el trono y dice, acá en esta casa mando yo, o esta es mi casa, o estos son mis hijos, esta es mi iglesia y acá mando yo. Cada vez que el ser humano se siente en el trono y presume dirigir con esas ínfulas, lo que terminamos haciendo es destruyendo y arruinando las vidas, no solamente la mía, sino los que están a mi alrededor. Y en el capítulo 5 se nos va a presentar a Dios como redentor. Y la figura que se nos presenta no es la figura de un comandante o un libertador bolivariano, tan común allá abajo, ¿verdad? La figura que se nos va a presentar es un cordero inmolado. Es que Dios rescata y Dios conquista y Dios gana no a través de la espada, no a través de puñetes, no a través de insultos, no a través de amenaza. ¿Cómo es que Dios rescata? A través de dando su vida a favor nuestro, a través de su muerte. Es como Dios rescata. Quiero parar ahí porque quiero picarles la curiosidad que lean el capítulo 5 y vamos a seguir entonces con entendiendo lo que es la adoración, la manera como Dios se manifiesta acá con la figura del cordero inmolado, porque es algo que Dios, quiero aplicarlo, nos dice a nosotros que debemos de hacer. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 5, aquel que es amigo da la vida por su amigo. El verdadero amigo da la vida por el otro. El verdadero amigo no pisotea ni conquista, ni toma ventaja. El verdadero amigo se sacrifica. Cuando Pablo habla de lo que es el amor en 1 Corintios 13, lo que caracteriza es sacrificio. Y la única manera que entendemos que Dios conquistó es a través de muerte y sacrificio. Y esto nos debe decir algo a nosotros. ¿Saben cómo ganamos o cómo salimos beneficiados en nuestras relaciones? Amando y sacrificándonos, imponiéndonos, pisoteando, abusando, tomando ventaja, salimos perdiendo. La única manera que podemos salir ganando en nuestras relaciones es sacrificándonos por otro. Esa es la paradoja de la vida. El mundo no lo entiende. El mundo piensa que ganar es conquistar, que ganar es oprimir, que ganar es poder, que ganar es pisotear. En los negocios, en la política, en la familia. El método de Dios es, ¿quieres ganar? Mira mi ejemplo, sacrificio. Es la única manera que vamos a ganar. Y ganamos más de lo que vemos.
Vamos a ver entonces, voy a parar ahí porque quiero escucharlos. La próxima semana, Dios como Redentor, esta imagen que Dios como Cordero inmolado, que la sangre que lleva no es la sangre de otros que ha matado, sino su propia sangre, a favor nuestro, para acercarnos a la presencia de Dios, para darnos vida, para que vivamos realmente y entendamos quién es Él. Entonces Jesucristo nos va a revelar el verdadero rostro del Padre. Y este es el rostro del Padre que duele, sufre cuando el ser humano sufre. Cuando el ser humano causa miedo, terror y muerte, Dios sufre y ha sufrido. Es un Dios cercano, es un Dios que está con nosotros, nuestro Emmanuel. Voy a parar ahí para poder conversar y así continuamos entonces. Apocalipsis 4:11 y el capítulo 5 del 1 al 14 que acabamos de leer. He titulado la clase de hoy, que sería la número 15, porque la semana antes pasadas, o sea, 2 semanas atrás, terminamos con el tema de lo que es la verdadera adoración, centrado en el Creador, Dios Padre Creador. Y vimos un poquito acerca de lo que significaba esta visión que vio Juan. Ahora vamos a ver paralelo al capítulo 4, es el 5, es una sola unidad, no debería de haber divisiones. Y ahora Juan nuevamente ve algo, porque ven lo que ahí en el versículo 1 dice, ve. Entonces lo que he titulado este tema es el único que es digno. Y la pregunta detrás de esto es, ¿quién puede abrir el rollo, el libro? Algo que estaba clasificado, que solamente una alta autoridad podría abrir y revelar su contenido. Vamos a tratar de entender este capítulo. Siguiendo entonces lo que Juan ve, la adoración de la creación entera a Dios, y vimos cómo toda la creación, cuando cumple su función, está adorando a Dios y está declarando la gloria de Dios, cosas que nosotros no oímos ni percibimos, porque el ser humano se ha dedicado a suprimir o negar a reconocer que existe Dios, porque nosotros queremos ser Dios, nosotros queremos ser el centro. Entonces nos hemos enceguecido, el pecado nos ha enceguecido, nuestra rebeldía nos ha enceguecido ante esta realidad. Vimos sobre la importancia del trono que habla sobre el que realmente tiene la autoridad final en la historia nuestra, en la historia de la humanidad, en toda la creación. ¿Okay? Y vimos entonces a Dios Padre. Ahora, la manera como se presentó Dios Padre era en un tabernáculo celestial. Y el tabernáculo en la tierra, recuerden que era el lugar donde Dios decide vivir para convivir con el ser humano, para poder tener comunión, intimidad con su pueblo. El tabernáculo era el medio de comunicación. Nosotros pensamos las iglesias o las capillas, ahí voy a encontrar a Dios, ¿no? Pensamos, Dios está en ese lugar, porque ahí hablan de él, o hay estatuas, o ahí está el cura, el padre o el pastor. Eso viene de la idea antigua, en el Antiguo Testamento, sobre el tabernáculo, pero en el tabernáculo, cuando uno examina, era muy pobre, por decirlo así, en decoraciones. Era simple, era una carpa simple, con un lavamanos, con un altar, un incienso, una mesa con 10 panes grandes que se tenía que cambiar todos los días o comer, una cortina, una caja, el arca del pacto, y eso era todo. No había imágenes, no había arte humano, eso era todo, porque la idea era que Dios habitaba con su pueblo y Dios no es físico, pero el ser humano sí necesitaba limpieza, sí necesitaba que alguien lo redima o lo rescate para poder entrar en comunión con él, ¿no? Necesitaba entrar en santidad, que era lo único que Dios hacía a través de los sacerdotes en aquel tiempo. Ok, capítulo 5, vamos a ver quién es este digno. Entonces miren lo que ve en Juan. Dice que había uno sentado en el trono, y ya vimos que en el capítulo 4 que en el trono estaba sentado Dios. Y ahora se nos presenta en otra manera de ver quién es este Dios que está sentado en el trono. ¿Okay? En el trono,
tenía entonces un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Imagínense ustedes que los mensajes en estos tiempos, en el primer siglo, eran cartas que se enrollaban y se sellaban con cera. El anillo del rey o de la persona en autoridad le ponía el sello con cera derretida. Y así entonces se sellaban los pergaminos con cera. Eso garantizaba que cuando llegue la carta al destinario o a la persona que tenía que llegar, era la única que podía abrirlo. Porque si otra persona lo abría, entonces ya no valía lo que estaba dentro porque ha sido alterado o adulterado el contenido. Entonces así es como los emails o los correos antiguos de dignatarios o reyes, específicamente cuando mandaban un mensaje, mandaban en rollos, lo envolvían el mensaje y lo cerraban con cera derretida. ¿Okay? Y hasta que llegue. Ahora, este que está sentado en el trono, que ya sabemos que es Dios, el creador, dice que tiene este sello, este rollo con sello, y dice que había 7 sellos. Recuerden que 7 es el número de la perfección, o sea que estaba resellado, estaba guardado, protegido. No 1, pero 7 veces, muy guardado. Y entonces el ángel habla, un ángel proclamó en gran voz y hace la pregunta: ¿quién es digno? Y miren la forma de digno, porque eso nos conecta al versículo 11, el canto de los seres vivientes. Las huestes angelicales también cantaban: digno eres. Ya nos han dicho quién es digno, Señor y Dios nuestro. O sea que el único digno de abrir el mensaje en contenido en el rollo es Dios, ¿verdad? Como nos dice el capítulo 4, versículo antes, Dios Todopoderoso. Ahora, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Si sabemos que Dios es el único digno, ¿por qué se nos hace la pregunta? Y la pregunta se nos va a hacer porque ahora se nos va a presentar a Dios Hijo, o la representación de Dios humano, o el Dios encarnado. Se nos va a presentar. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es una manera de decir, no hubo nadie en ninguna parte absolutamente que pudo abrir ni examinar su contenido. Yo estoy siguiendo la versión nueva internacional. Entonces, Juan, al escuchar esto, ahora, esto es importante porque esto tiene un contenido del Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Ezequiel, le da un rollo para que lo coma, y dice que era dulce en la boca y amargo en el estómago. Y esto es representación de la palabra profética. ¿Okay? El rollo en el Antiguo Testamento era la palabra profética que Dios le estaba dando al profeta para que declare al pueblo. El mensaje. El rollo simboliza el mensaje de Dios para el pueblo. Y Dios llamaba a los profetas y le daba el mensaje. Anda a este pueblo y di esto, el otro. No me han escuchado, esto va a pasar si no se arrepienten y regresan a mí. Ahora, en el aspecto celestial, cuando Juan vio la visión, dice que no había nadie digno de abrir el rollo, de revelar el contenido del mensaje. Excepto, ahora vamos a ver quién puede revelarnos el mensaje de Dios. Si Dios no declara algo y no revela, no hay ningún hombre, ningún mago, ningún hechicero, ni brujo, nadie ni que barajando las cartas que diga yo sé, ni Nostradamus que diga yo sé cuál es el mensaje de Dios, ni el Papa, ni Madre Teresa, no hay nadie que nos pueda revelar el mensaje de Dios, al menos que Dios lo dé. Si Dios no habla, nadie se imagina cuál es el mensaje. Entonces, en este caso hay un mensaje, pero está sellado. Ahora, ¿quién puede abrirlo? Y dice que Juan, que no había nadie que podía revelar el contenido de ese mensaje. Y la reacción de él es que lloró mucho porque no se encontró a nadie. ¿Okay? Esa es la reacción de él. Ahora, versículo 5 dice que uno de los ancianos le dijo, deja de llorar. No le dijo los hombres no lloran, no, le dijo deja de llorar porque acá hay una buena noticia. Que ya el león de la tribu de Judá. Qué interesante es este título, porque esto viene desde Génesis capítulo 49. Voy a leer Génesis 49, versículo 10, si no me equivoco. A ver, voy a buscarlo. Génesis 49. Esto está
en el contexto de las bendiciones que da Jacob a cada uno de sus hijos antes de morir. Recuerde que Jacob fue separado de José por muchos años porque José fue llevado a Egipto como esclavo y pasó toda esa travesía hasta que llegó a ser segundo del rey. Y cuando hubo hambre, él rescata a las naciones vendiéndole comida y rescata a su familia de que no mueran de hambre. Entonces, al final de esa historia bonita de reconciliación, Jacob bendice a sus hijos y da entonces una bendición. Y quiero centrarme en la bendición a Judá. ¿Okay? Judá era uno de sus hijos, de Jacob, uno de los mayores. Versículo, Génesis 49, versículo 10. Ok, voy a leer desde el versículo 8, gracias, sí. Desde el versículo 8 para obtener el contexto. Mire lo que dice en la bendición. Tú, Judá, hablando a su hijo y a sus descendencias, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Acá tenemos una profecía de Jacob diciendo que de Judá su hijo saldrá la monarquía de Israel, el reinado de Israel. Y de Judá viene el rey David y de Judá viene Jesús. Jesús es un descendiente de Judá. Y acá en el trono celestial de la visión, Juan ve al león de la tribu de Judá, regresando a esta profecía que Judá ya había dicho miles de años atrás acerca del rey que venía del lomo de su hijo, que iba a salir no de Rubén, no de Leví, no de José, aunque José estaba sentado en el trono en ese tiempo, pero en el trono de Egipto, pero ya estaba diciendo que de Judá iba a salir el rey de Israel. Y sabemos que ese es Jesús. Y acá entonces se nos está diciendo en lenguaje que el que está sentado en el trono, el único que es digno, es el león de la tribu de Judá. Ahora se nos va a describir a este león, porque uno espera un león no sin dientes, ¿verdad? Porque no sirve. No sin garras, porque tampoco sirve. No muerto, porque tampoco sirve. Uno espera un león fuerte, poderoso, listo a conquistar y arrasar con su presa, como lo describe Jacob. La raíz de David ha vencido, o sea, ha derrotado, es vencedor. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién es el león de la tribu de Judá? ¿Y cómo ha vencido? Cuéntanos, ¿qué ves, Juan? Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos, el único digno que puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, versículo 6, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, o sea, la imagen del capítulo 4 que se nos presentó, dice que ve a un cordero. Espérate, ¿no era un león? Ahora nos dice un cordero. Estos son imágenes, ¿ok? No estamos hablando literalmente, obviamente. Estamos hablando de imágenes que nos dan sin un significado. Ahora nos va a describir al león de la tribu de Judá y esperamos que salga un sonido fuerte, potente, y ahora nos describe un cordero. Eso es totalmente opuesto. El león se come el cordero. El león caza al cordero. El león es un depredador. El cordero es una víctima. Pero miren lo importante acá. A un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Es la imagen que se da. Parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos. Esto habla de su poder. En el libro de Daniel, cuando se le da a Daniel la visión de un cabrío, macho cabrío, con 7 cuernos, habla del poder. El poder, 7, y los cuernos demarcan poder. Un poder, 7 es perfecto, un poder absoluto, ¿ok? 7 cuernos, versículo 6, que son los 7 espíritus de Dios, que ya vimos en el capítulo 1, la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, enviados por toda la tierra. Ahora,
Los evangelios, Juan, el evangelista, el apóstol Juan, describe en su evangelio que Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero que quita de Dios, que quita el pecado del mundo. Es así como lo presenta ante la multitud. Cuando le dicen, tú eres el Mesías. Y él dice, no, yo no soy. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, que anuncio, que preparo el camino, el profeta. Pero después de mí viene uno que es mayor que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las calzaduras de sus zapatos, ¿no? Y cuando se presenta Jesús dice, ahí está. Y no lo presenta como el león de la tribu de Judá. Ahí está el Cordero de Dios. Porque el Cordero va a representar la misión de Cristo. Y acá en este capítulo 5 se nos está recalcando que el rey, el verdadero rey, que se sienta en el trono soberano de la tierra, conquistó muriendo. Conquistó sacrificando. Que el verdadero rey, el Cordero, el fuerte, no conquistó matando a otros o derramando la sangre de otros, porque así nosotros conquistamos, nos vamos a guerra. Que este verdadero Cordero conquistó derramando su propia sangre. Y este es todopoderoso y todo omnisciente. O sea que este es Dios. Ven cómo en el capítulo 1 se nos presenta Dios creador y ahora se nos está presentando la cara, la imagen de Dios redentor. Este Cordero es Dios encarnado. Sigo leyendo. Versículo 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre, que no estamos hablando de dos dioses. La perfección de quién es Dios, ¿no? La esencia de quién es Dios. Recibe el rollo. Cuando lo tomó, ahora quiero hacer un paro acá porque muchos dicen que Dios Padre es Dios Hijo. Es más, la película que hace poco salió ya un par de años atrás, The Shack, que salió, presenta la creencia presenta que es un solo Dios cambiándose la ropa, por decirlo así. O Dios Padre es Dios Hijo y es un solo Dios, una sola persona. Y la Biblia nos presenta un solo Dios, pero tres personas, y eso no podemos entenderlo, ¿verdad? Porque en nuestra mente no lo entendemos. La manera quizás más sencilla de explicarlo a nuestra mente es la figura de un matrimonio. Son dos personas, pero ambos son uno en carne, cuando se casan y se unen y llegan a ser una sola carne. Pero el esposo no es la esposa. El esposo no se viste como la esposa. El esposo no habla como la esposa. El esposo es el esposo con todas sus distinciones particulares y personales. Y viceversa, la esposa es la esposa, su propia identidad. Ella no se pierde en su marido, ella es única, particular. Pero ambos son una sola carne. Pero son dos personas. Entonces quizás el matrimonio es una forma, una ilustración para entender lo que es la Trinidad. Que estamos hablando de un Dios, pero son tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y acá en este capítulo 5 vemos que Dios Hijo o el Cordero toma del que está sentado en el trono, Dios Padre, el rollo. O sea que no es la misma persona, porque no es que la misma persona está haciendo la misma acción. Hay dos personas acá. ¿Okay? Eso es lo que se nos está presentando para poder entender un poquito. Cuando lo tomó, versículo 8, los cuatro seres vivientes, los mismos que estaban en el capítulo 4, o sea, toda la creación representada, y los 24 ancianos, la iglesia, el pueblo de Dios representado, ¿no? Los líderes, se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Si en el capítulo 4 se postraban delante de Dios Padre, y lo reconocían, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, ahora se están postrando delante del Cordero, la otra persona de la Trinidad, Dios Hijo. Se postraron delante, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, y vamos a ver que estas copas nos dice que son las oraciones del pueblo de Dios, o sea, Dios está consciente y sabe de todas nuestras oraciones representadas en el incienso que hay en este tabernáculo celestial,
y entonaban este cántico nuevo, o este cántico nuevo no en el sentido de su origen, que recién se imaginaron y lo crearon, o acaban de componer este cántico, sino nuevo en el sentido de su esencia, un cántico diferente, no un cántico, veamos este cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito, hablándole al Cordero, y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. ¿Ves que el Cordero que se vio fue como inmolado? ¿Y por qué fue sacrificado este Cordero? Y se nos dice, y con tu sangre compraste para con Dios, el que está sentado en el trono, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esa palabra compraste es la redimistes. Y es la misma palabra que se usa cuando se compraban esclavos en el mercado. Ustedes se pueden imaginar vivir en el primer siglo, ir de compras al mercado y entre los tomates y las frutas, los vegetales y la carne, ver un estante de gente que se vende. Esperamos nunca regresar allá. Pero ustedes se imaginan niños, mujeres, hombres vendiéndose en el mercado esclavos. Y acá dice Jesús o el Cordero que compró con su muerte a todos aquellos que eran esclavos de algo, que no tenían voluntad propia para rescatarse, estaban subyugados. ¿Ok? Por eso dice, rescataste a la raza humana, o a todos, a la gente de la raza humana, de toda lengua, pueblo y nación. Y de ellos que rescataste, de estos esclavos que compraste con tu muerte, no con plata, con tu vida, ¿qué hizo de ellos? Un reino. Vaya, si en este tiempo se compraban esclavos para que te sirvan, para que te sean de animal de carga, para que te produzcan. Acá Cristo compró esclavos, pero para darles un reino. Los levanta en dignidad. Les da la dignidad de ser humanos creados a imagen de Dios. No solamente les hace reinar a ellos, a los que los compró, pero dice, los hiciste sacerdocio o sacerdotes al servicio de nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es rey del león de la tribu de Judá. Él es el rey, el hijo de David, el rey, el Mesías. Pero Él a comprar a estas personas que creyeron en Él, ya vamos a ver eso más adelante, los hace hijos del rey, los hace reyes. Y los hace sacerdotes. Ahora, ¿por qué sacerdotes? Porque sacerdote tiene una connotación religiosa. ¿Por qué sacerdotes? Porque sacerdotes en el Antiguo Testamento solamente venían de la tribu de Leví, eran apuntados por Dios, no cualquiera podía ser sacerdote. La función del sacerdote era interceder ante Dios representando al pueblo. Intercedía ante el pueblo, por Dios, trabajaba para el pueblo, para que Dios los perdone, los acepte, los bendiga. El sacerdote intercedía. El profeta era uno que Dios llamaba y le daba el mensaje para que hable al pueblo. El sacerdote intercedía, representaba al pueblo. Entonces acá los que han sido comprados y redimidos son realeza, son reyes, van a reinar y son los que interceden por la humanidad ante Dios. Imagínense esa responsabilidad del creyente, que nosotros, uno de nuestros propósitos por la cual Dios nos salvó, es para hacer voz de aquellos que no pueden hablar, es para interceder por la justicia, por la verdad, para traer luz, para traer cordura. Si en la familia hay pleito, para traer reconciliación. Nosotros somos sacerdotes, somos llamados a interceder ante otros por Dios y ante el mismo ser humano, reconciliarnos unos a otros. Ahora, es triste cuando el creyente hace totalmente lo opuesto, que en vez de interceder o sembrar la paz, o sembrar el amor, o sembrar la bondad, la generosidad, sembramos pleitos, envidias, amarguras, celos. Para eso no hemos sido llamados, para eso Jesús no nos compró. Él nos compró para interceder
Ese era el trabajo del sacerdote. Y si queremos aprender un poquito más, leamos del Antiguo Testamento y veamos la función que tuvo Moisés cada vez que Dios dijo, salte que los voy a eliminar. Ya me cansé de este pueblo, terco, no aprende su lección. Los he salvado de Egipto, les doy de comer. Un par de horas, tienen sed y comienzan a murmurar contra mí y contra ti. Muévete un ladito, Moisés, que los voy a eliminar. ¿Y qué hace Moisés? Intercede, no, Señor, por su pueblo. Y esa es la función del sacerdote. ¿Nosotros qué hacemos? Nos casamos con un hombre o con una mujer o tenemos unos hijos. Ya estoy harta, ya me tiene hasta la coronilla. Ay, Señor, castígalo para que aprenda de una vez que yo tengo la razón. ¿Ese es el trabajo de interceder? Absolutamente que no. Nuestro trabajo es interceder a favor del otro, a beneficio del otro, y no esperar algo malo. Seguimos. Mucho pudiera hablar de acá. Sacerdotes al servicio de nuestro Dios, no a nuestro servicio, no al servicio humano, no nos servimos a nosotros mismos, pero servimos a nuestro Dios. Él nos llamó, Él nos entregó nos comisionó y dicen que ellos reinarán sobre la tierra. Bueno, ante la realidad de Juan, imagínense, Juan está expatriado en esta isla, lejos de su iglesia, de su congregación que están en Asia, lejos de sus hermanos, quizás olvidado allá en una isla condenado, y dice, para eso no uno se piensa el desánimo, vivir para Cristo me costó ser olvidado, y Dios acá le está mostrando una realidad. Juan, mientras que la iglesia acá en este mundo sufre, y vamos a ver más adelante cómo la iglesia sufre, y pasa por persecución cuando somos fiel al testimonio de Cristo, cuando somos firmes con la verdad, vamos a pasar persecución. Cuando comprometemos la verdad, nos acomodamos a la sociedad, no vamos a pasar persecución. Que pongan a pensarse eso un poquito porque hacia allá vamos. Si estamos bien, tranquilitos y nuestra fe no incomoda a los que están a nuestro alrededor, deberíamos de cuestionar, ¿realmente estoy viviendo lo que es la fe cristiana? Porque si uno viviera la fe cristiana como lo declara la palabra, deberíamos de incomodar a los que están a nuestro alrededor. Especialmente a la gente que no acepta a Dios, no le gusta, le cae mal. Pero mientras que el creyente sufre y es rechazado o puesto a un lado, acá vemos la realidad en el ámbito celestial que están reinando y van a reinar. Que esa es la paradoja, ese es el contraste. Voy a terminar. Entonces, versículo 11, Juan dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Se presenta esta imagen de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones, eran incontables, que no se podían contar. Cantaban con todas sus fuerzas, y miren el cántico, digno es el Cordero. Y este cántico se une al versículo 11 en donde empezamos, del capítulo 4. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, o sea, toda la creación, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Díganme si acá Cristo no está siendo exaltado como Dios. Este pasaje, si no nos acordamos de ningún otro pasaje en la Biblia que defienda la divinidad de Cristo, esta es. Recuerden que Dios en Isaías dice que Él es el único Dios y que Él es un Dios celoso y que no comparte su trono con nadie. Dios ha declarado eso a sus profetas, que Dios es celoso, no hay otro Dios más que Jehová, el verdadero Dios de Israel, y que Él no comparte su trono con nadie. Y acá Juan ve una visión y ve que Dios está compartiendo el trono con el Cordero. Entonces el Cordero es Dios. El Cordero es Dios.
Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, o sea, así es, y los ancianos se postraron y adoraron. Voy a parar ahí porque este capítulo 4 con el 5 nos está revelando a Dios creador soberano sobre todo lo que sucede en la tierra, que a Dios o en la creación, que a Dios no se le escapa nada de lo que está sucediendo, que todo está orquestado y va hacia un fin, hacia una meta, hacia un propósito. Hay una locutora en la radio que tiene un programa, Olive Tree Ministries, que estuvimos escuchando cuando veníamos de la Florida, Jen Markell, que ella tiene una frase clave que dice que cuando las cosas parecen que están por quemarse, o sea, cuando nosotros decimos todo se está yendo al infierno, todo se está malogrando, porque vemos la maldad, miramos las noticias, los robos, los asesinatos, los abusos, es decir, vemos tanta maldad en nuestra generación. Esta locutora dice, cuando vemos tanta maldad es porque las cosas están cayendo en su lugar. Están alineándose, porque Dios nos está haciendo ver cómo es este mundo cuando Él o el ser humano lo saca a Él de la figura. ¿Cómo es Dios cuando decidimos, por ejemplo, en las escuelas, orar? ¿Por qué necesitamos imponerles a nuestros hijos la religión? Quitemos la oración de la escuela. ¿Por qué tienen que orar el Padre Nuestro si somos un país secular? No hay que imponerles a nuestros hijos la oración. Quitamos la oración, miren los resultados estadísticamente de cómo van las escuelas. Quitamos a Dios de nuestra familia, decimos, ¿sabes qué? El estudiar la Biblia juntos, el leer la palabra, eso ya pasó de moda, eso es antiguo. Eso perteneció a mis abuelitos. No, eso ya nos lo sabemos todas las historias, Noé, Adán, la misma cosa siempre. Sacamos a Dios, miren las vidas que se viven. Es cuando vemos la reflexión de la maldad, de lo que somos nosotros, el egoísmo nuestro, cuando sacamos a Dios del panorama. Lo sacamos de nuestra vida y la misma historia. Malas decisiones, malas consecuencias, metemos la pata, hablamos mal, decimos mal. No quiero decir que como creyentes no seamos defectuosos, sí lo somos. Pero tenemos esta hermosa palabra que nos limpia cada vez que la leemos y nos trae de regreso. Y nos purifica y nos santifica delante de Dios. Porque Él siempre está intercediendo por nosotros. Vemos las oraciones de los santos llegando a su presencia. Así que nosotros no tenemos excusas de, bueno, así soy, ¿qué voy a hacer? Soy débil en la carne. Así mi padre me maltrató, yo también voy a maltratar. El creyente no tiene esa excusa. Hemos sido comprados y redimidos para ser o actuar como representantes del verdadero Rey y sacerdotes al servicio del verdadero Rey. Estamos para representar a Dios. El único digno de abrir el rollo y de revelar los misterios de la tierra es Jesucristo. No Buda cuando recibió la sabiduría o el gnosis o llegó a su no una chakra o no el pose del yoga o lo que sea. Yo no puedo obtener el conocimiento del propósito de esta vida. Dios la ha revelado en Jesucristo. Él es el único digno. ¿Quién puede abrir el rollo? ¿Quién nos puede declarar estas cosas? Jesús, y acá lo tenemos haciéndolo. Voy a parar ahí. Sigan leyendo porque esto nos va a llevar entonces a el contenido del rollo. ¿Qué hay? ¿Cuál es el mensaje de ese rollo que se ha abierto? Y el capítulo 6 nos va a revelar el mensaje en símbolos y figuras del rollo. El mensaje del rollo. Entonces lean con ese trasfondo. Este es el clímax del libro, este es el corazón del libro. Para poder entender el resto de Apocalipsis tenemos que entender quién es el que está sentado en el trono, quién es el que nos ha comprado, cuál es nuestra misión. Esto es lo básico. ¿Okay? Voy a parar ahí para poder dialogar y la próxima semana con el favor de Dios continuamos.